¿Cuánta energía crees que gasta tu cerebro ahora mismo, mientras me estás escuchando? Date cuenta, para hacer todo lo que hace, pensar, recordar, moverse, sentir, nuestro cerebro consume más o menos lo mismo que una simple bombilla LED, o sea, 20 vatios. Así, de fondo, constante. Entonces yo me hice una pregunta que quiero compartirte, o sea, si la inteligencia artificial tuviera que hacer todo lo que hacemos nosotros, ¿cuánto consumiría realmente? La respuesta te va a sorprender porque no es una bombilla LED, sería más bien una infraestructura gigantesca. Supercomputadores repartidos en decenas de centros de datos que ocuparían una superficie que se puede comparar a una ciudad, no sé, como Vitoria, como Salamanca, con un consumo de decenas o incluso cientos de megavatios, o sea, millones de veces más que el gasto de nuestro cerebro. Y hoy vamos a comparar justo el cerebro humano e inteligencia artificial, desde un ángulo muy concreto, o sea, la eficiencia energética. Y vamos a entender por qué, aunque la hayan llamado inteligencia artificial, funciona de una manera completamente distinta a cómo funciona nuestra cabeza, o la que podríamos llamar inteligencia natural. Y me gustaría adelantarte una idea que quiero que te lleves. O sea, entender que esto no es solo una curiosidad científica, sino más bien se trata de entender por qué nuestro cerebro bien entrenado sigue siendo la herramienta de aprendizaje más potente que existe en todo el mundo. Y la IA no viene a sustituirlo, sino viene a potenciarlo si sabemos cómo utilizarla correctamente. Ahora, vamos a datos concretos. El cerebro de un adulto pesa entre 1,3 kg, 1,4 kg. Hay una leve diferencia entre el peso del cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre. El cerebro de un hombre suele pesar un poquito más. Y yo en mis cursos suelo hacer la broma de que, entonces el vacío tiene un peso. Broma para ganarle al público. Pero más o menos es como si fuera una coliflor grande. Okay, imagínatelo ahí, dentro de la cabeza. Y aquí viene el dato que más me llamó la atención la primera vez que lo leí. O sea que este órgano pesa poco más del 2% por el cuerpo, pero consume alrededor de un 20% de toda la energía que gastas de reposo. O sea, un órgano que pesa casi nada se lleva una quinta parte de toda la energía. Ahora, distintos estudios han estimado ese consumo en un máximo de unos 20 vatios de potencia media continua. O sea, esta famosa bombilla LED encendida pero todo el rato. Y este consumo es constante. Da igual que estemos descansando, resolviendo problemas de matemáticas súper complejos o simplemente viendo una serie en el sofá. El gasto total apenas cambia. Siempre ronda estos 20 vatios. Además, el cerebro nunca hace una sola cosa a la vez. En este momento está controlando tus movimientos voluntarios, los involuntarios, recogiendo información de los sentidos, por lo que escuchas, por lo que ves, por lo que sea, regulando las funciones vitales, todo a la vez, con el mismo gasto de una bombilla. Y esto es clave para entender algo que repito siempre: el problema nunca ha sido la capacidad de nuestro cerebro. Aunque hay gente que llegue a convencerse, ¿no? Y a pensar cosas como soy lento, me cuesta concentrarme, no tengo memoria, se me da fatal aprender idiomas. Mentira. Es una máquina brutal, optimizada por millones de años de evolución. El problema claramente es el software mental, con el cual lo utilizamos. Un cerebro de 20 vatios mal dirigido rinde muchísimo menos que este mismo cerebro, pero método claro de cómo estudiar, de cómo concentrarte, de cómo recordar. Entonces, ¿cuánto gasta? De lo contrario, la IA. Vamos con estos datos, porque la primera respuesta honesta es que depende. Primero porque la inteligencia artificial no es solo una única cosa, hay muchísimos tipos distintos. En este video en concreto vamos a concentrarnos en un tipo específico, o sea, un modelo de lenguaje como los que utilizamos cuando le hablamos a cualquier chatbot de IA. Por ejemplo, ChatGPT, Claude, los más famosos. Un sistema diseñado para prácticamente entender y generar una respuesta que sea lenguaje. El consumo depende, sobre todo, del tipo de petición que le hacemos, porque no es lo mismo hacer una pregunta sencilla que pedirle que te escriba texto largo y complejo. O sea, para una pregunta simple el gasto energético es comparable a una bombilla LED encendida unos segundos. Pero para peticiones más complejas equivale a varias bombillas LED encendidas a la vez. Y esto, ojo, es solo por una respuesta. El verdadero gasto de la IA no está solo en la respuesta que recibes, está en la infraestructura enorme que hace falta para que esta respuesta sea posible. Si cada pregunta tiene un coste energético real, es evidente que la calidad de la pregunta importa. ¿Okay? No es lo mismo escribirle ayúdame a estudiar que darle un contexto objetivo y un formato claro. Se habla mucho, ¿no?, de arte del prompting, hay cursos y formaciones solo de esto, de cómo hablar a la IA.
y también nos hace reflexionar sobre cómo deberíamos hablarnos, qué clase de indicaciones deberíamos darnos también a nosotros mismos para encontrar soluciones. Entonces, una pregunta mejor formulada no solo te da una respuesta mejor, es mucho más eficiente para todos. La calidad de las preguntas determina la calidad de las respuestas y también el coste. Y aquí llega la pregunta que de verdad me interesa, porque si a los elementos de la IA los ha llamado neuronas y a su estructura redes neuronales, al igual que el cerebro, ¿qué son tan distintas? ¿Cuánto parecida es realmente la estructura? Ahora vamos a ver un poco la arquitectura, ¿ok? Porque las inteligencias artificiales son programas que corren sobre ordenadores digitales. Simplificado mucho, un modelo de IA está compuesto por una serie de capas, llamadas layers, ¿ok? Conectadas entre sí de una manera ordenada. Y lo primero que llama la atención es precisamente esta regularidad. Cada capa contiene muchísimas unidades, las famosas neuronas artificiales. Pero si hacemos zoom de verdad, descubrimos que son operaciones matemáticas muy simples. Cada neurona coge unos números de entrada, los multiplica por unos pesos, los suma, aplica una función matemática que se llama función de activación. Eso es todo. O sea, cuando el modelo aprende algo nuevo, lo que hace realmente es actualizar esos pesos y estos números para que aprenda, para que se adapte a esta nueva información. La inteligencia del modelo no está en las neuronas individuales, que son muy sencillas, sino en los números que se han ido aprendiendo durante todo el entrenamiento. En la práctica, una IA funciona como una cadena larguísima de multiplicaciones y sumas, ¿ok? Que están organizadas en capas y que hay que ejecutar de manera entera, ¿ok? Cada vez que haces una única pregunta. Y ahí está la clave de por qué el coste energético de la IA es tan alto. Por una pregunta, ¡boom! Hay que encender pues todo el edificio, todas las capas. Mientras tanto, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro humano? Se habla de alrededor de entre 86.000 millones y 100.000 millones. O sea, son más que las estrellas que podemos ver por ahí. Y estas neuronas están conectadas entre sí. Cada neurona crea hasta 10.000 conexiones con otras, ¿ok? En nuestro cerebro tenemos 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. O sea, los datos científicos son bárbaros. Y esto permite una transmisión de información rápida, distribuida y robusta, manteniendo el consumo bajo. La velocidad de impulso, ¿ok?, de transmisión de una información de una neurona a otra llega a superar los 400 kilómetros por hora. Es un número enorme. Y la parte más cara del cerebro, desde el punto de vista energético, es precisamente la transmisión de señales entre neuronas, que ocurre mediante impulsos que son eléctricos y señales químicos. Ahora, fíjate en esta palabra, distribuida, distribución. O sea, el cerebro no guarda la información en un único punto o al azar. No, la reparte en red. Y esto conecta directamente con una de las bases de cualquier técnica de memoria seria. O sea, cuantas más conexiones creamos entre una idea nueva y lo que ya sabemos, más fácil es acceder a ella después. Porque no memorizamos mejor repitiendo una y otra vez algo aislado. Todo lo contrario, esta es la mejor mentira que nos han contado desde la primaria. Cuanto más repetimos, mejor se nos queda. Luego, adivina un poco dónde está la mayoría de lo que estudiamos por repetición. Perdido, olvidado. Memorizamos mucho mejor conectando. El cerebro funciona así por diseño. ¿Y la memoria? Cada día hacemos muchísimas cosas. Y lo increíble es que la memoria, bueno, la mayoría de ellas las recordamos. Porque en el cerebro humano, la memoria en la propia red está justo en esta red de neuronas y en estas sinapsis. O sea, eso significa que no existe. Vamos, no es que hay este lugar, esta habitación. Como en la IA una memoria externa, digamos que la IA esta memoria externa a la cual tiene que acceder para poder formular esa respuesta. No, tu información está dentro de la actividad de esas neuronas, sin tener que mover físicamente grandes cantidades de datos. Todo está ahí, bien distribuido. ¿Okay? En la IA la situación es completamente distinta, porque antes incluso de poder funcionar, esos modelos grandes tienen que entrenarse durante semanas o incluso meses utilizando potencias del orden de los megavatios, o sea, millones de vatios. El consumo total puede llegar a cientos, miles o millones de kilovatios hora. Y no acaba ahí. ¿Por qué? Porque una vez entrenados, esos modelos tienen que poder acceder a decenas o cientos de terabytes de datos
que residen físicamente en enormes centros de datos siempre encendidos. Y mantener disponibles 100 terabytes de datos puede requerir decenas de miles de kilovatios hora al año, incluso cuando nadie le está preguntando nada al modelo. Y eso es un coste energético continuo, enorme, ya solo por existir. Y esto es exactamente lo contrario de cómo tienes que estudiar tú. O sea, la IA necesita ir a buscar la información fuera, en un almacén externo cada vez. Tu cerebro, cuando algo está bien aprendido, no va a buscarlo, lo tiene integrado en la red. Y este es el objetivo real de estudiar bien. O sea, que el conocimiento deje de ser un archivo externo que consultas en el libro, en tus apuntes, en tus resúmenes, en tus mapas, en lo que miras una y otra vez y ahí se queda fuera. ¿Ok? No, se convierte en parte de cómo piensas, de lo que tienes, de lo que eres. Y ahí es donde trabajo con todos mis alumnos, porque no solo en memorizar más rápido, sino en integrar de verdad el conocimiento, de comprenderlo, porque se trata de construir conocimientos. Todo lo nuevo lo tenemos que relacionar con lo que ya sabemos. Y aquí puedes pensar, ok, vale, pero el cerebro de un bebé no tiene las mismas capacidades que el de un adulto. ¿Será que el cerebro humano también tiene un coste de entrenamiento, al igual que el de la IA, no? O sea, el cerebro del niño gasta más, gasta menos. Vamos a hacer la cuenta. Si consideramos un consumo medio de 20 vatios durante los primeros 20 años de vida, llegamos aproximadamente, llegamos a 3.500 kilovatios hora de energía total. Un valor que se puede comparar al consumo eléctrico de un piso durante unos pocos meses. Es decir, en términos energéticos, aprender como aprende un cerebro humano es muchísimo más eficiente que entrenar a los grandes modelos de IA. Porque podríamos considerar nuestro desarrollo desde bebés hasta, no sé, ser unos niños o unos adolescentes como esta fase de entrenamiento donde aprendemos, ¿no?, a comunicar, movernos, a entender la vida por cómo nos la enseñan. Y esto no debería sorprendernos, esta diferencia abismal, porque la IA es el resultado de apenas unas décadas de desarrollo tecnológico. Tu cerebro, en cambio, es el producto de millones de años de evolución, durante los cuales la eficiencia energética fue una presión fundamental para sobrevivir. Para la IA siempre podemos añadir un centro de datos más. Tu cerebro, en cambio, ha tenido que volverse cada vez más eficiente dentro de un espacio muy limitado, o sea, nuestra cabeza. Y precisamente por eso se ha convertido en uno de los sistemas más eficientes que hay. Y esta es la frase que quiero que no olvides. El cerebro humano es el ordenador más potente del mundo. Y encima funciona con energía de una bombilla. El problema nunca es la capacidad del ser humano. No, el problema real es no saber usar este hardware brutal con el software correcto. Y para cerrar quiero dejarte un mensaje. La inteligencia artificial es una herramienta extremadamente poderosa y casi indispensable en nuestra vida, y tampoco podemos prever a lo largo de los próximos 5 o 10 años cuándo realmente cambiará el mundo, el día a día con este desarrollo, ¿no?, de la IA. Pero cada pregunta, cada modelo, cada centro de datos que utiliza tiene un coste energético interesante. Entonces, ¿cuánto merece realmente la pena usarla? La respuesta claramente es mucho, sin duda. Pero tenemos que ser conscientes de este coste energético de cada pregunta, de cada video que podemos generar, que luego mandamos a lo mejor a un amigo o una foto estúpida. Y también tenemos que ser conscientes de para qué la usamos. Porque la IA, tal y como está concebida hoy, no puede reproducir tu cerebro. Y no porque no funcione bien, sino porque, como hemos visto en este video, hace un trabajo completamente distinto al tu cerebro. Y nunca podrás repetir el trabajo que haces tú como ser humano. Y esa es la filosofía con la cual, suelo utilizar yo la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje. O sea, no como sustituto de tu inteligencia natural, no para que piense en tu lugar, sino como potenciador, como aliado, como herramienta. ¿Ok? Tu cerebro sigue siendo el sistema más eficiente que hay que aprovecharlo. La IA no viene a reemplazarlo, viene a hacer que lo uses mejor, más rápido, con más criterio. Siempre que sepas preguntarle bien y sepas que parte del trabajo te toca a ti. Ahora, si esto te ha hecho pensar, déjame en los comentarios. ¿Usas más la IA para pensar, para buscar soluciones o para dejar de pensar? Para que él te diga qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Y si de verdad quieres aprender a aprender más rápido, con más comprensión y usando bien
la inteligencia artificial sin perder la tuya, estás en el lugar correcto. Así que bienvenido a Mindlab. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.